Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que como delegado del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, me da mucho gusto dar la bienvenida a este webinar, ¿no?, de visión de América Latina, entre Cataluña y América Latina, en el tema de residuos, en específico del plástico, ¿no? Tenemos la oportunidad que los gobiernos regionales, los gobiernos subestatales, de poder trabajar en este ámbito y poder aportar nuestro pequeño grano, y es la experiencia que estamos trabajando. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a la Agencia Catalana de Residus, hoy representada por Jesús Maestro, la cual nos va a dar su experiencia en este ámbito a lo largo de estos 30 años, así como también a la colaboración de muchos amigos y amigas y aliados en este webinar, ¿no? En primer lugar, la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, la ANAE, representada por la maestra Perla Alday, así como la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, la MEI, representada por el maestro Juan Varela, ¿no?, que nos han ayudado a organizar en estos ámbitos y esta charla y a coordinar, ¿no?, la firma y el convenio donde todos ustedes se han podido estar sumando. También me gustaría pues dar las gracias a la maestra Paulina Soto, Organización de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, y ver cómo vamos a trabajar todo este ámbito a lo largo de estos días, ¿no? Hoy abrimos este webinar con muchas ganas, en un tema muy representativo y que nos preocupa a todos. Como bien saben, la contaminación plástica se convirtió en uno de los grandes problemas ambientales a nivel mundial. Es un problema global, donde la producción de plástico ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Podemos estar hablando, los expertos cifran alrededor de unos 460 millones de toneladas por año, donde estamos hablando de una cantidad enorme que tenemos que ver cómo se va trabajando, se va tratando, ¿no? Nos congratulamos que en el 2022, desde Naciones Unidas, en específico la Asamblea Quinta, hablando sobre medio ambiente, hizo una resolución, la quinta/14, titulada Poner fin a la contaminación plástica hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante, donde establece, ¿no?, buscar una resolución, un comité intergubernamental de negociación para que esto ocurra, ¿no? Viendo la importancia de los gobiernos locales, tanto a nivel, digamos, valga la redundancia, local, pero también internacional, y pensamos que tenemos que tener nuestro propio grano de arena y nuestra intervención. Es sabido que todo el tema de gestión de residuos, quien lo sufre, quien lo tiene que trabajar, quien tiene más recursos y quien está más cerca son los gobiernos locales, desde el municipal a gobiernos regionales, subestatales. Por tanto, creemos que debemos de ser nosotros quien ponemos y lideramos este embate, ¿no?, para ver cómo vamos a solucionarlo. Por ello, el Gobierno de Cataluña, desde la Cancillería de Exteriores, juntamente con la delegación del Gobierno de Cataluña en Suiza, en este caso representada por Gabriel Boichat, nos están ayudando, hicieron hincapié y empezaron a liderar este proyecto. Un proyecto que juntamente, y también agradecer con redes internacionales, ICLEI, C40, CGLU, pues hemos podido avanzar hasta el punto de que tenemos la suma de muchísimas entidades, gobiernos, para poder trabajar este ámbito, ¿no? De hecho, estamos de enhorabuena porque desde el gobierno o desde la delegación de gobierno aquí en México y Centroamérica, pudimos hacer una firma con muchos de ustedes, con muchísimos estados de México y de Centroamérica, para avanzar, ¿no?, hacia ese punto. Se hizo una firma con la canciller catalana en ese momento, y eso dio a pie a que el tratado, cuando se fue a Ottawa, pues se pudiera tener mucho más fuerza de los gobiernos locales, ¿no?, representados por todos ustedes. Por lo tanto, enhorabuena. Me gustaría, más adelante, Gabriel nos va a contar cómo está la situación, el delegado que lo está liderando nos va a contar cómo está la situación a día de hoy, para que tengamos un pequeño espacio de contextualización. Y la verdad es que solamente agradecerles la participación, tanto a los invitados, los ponentes, como a toda la gente que nos está escuchando, y decirles que es el primero de muchos webinars que queremos trabajar en esta red. No solamente queremos y hemos trabajado para una firma, sino que creemos que la colaboración, el aprendizaje mutuo, el diálogo entre gobiernos locales es lo que nos va a ayudar muchísimo a crecer y a hacerlo de forma conjunta. Por lo tanto, muchísimas gracias, un placer, y lo que necesiten del Gobierno de Cataluña, aquí estamos.
Muchísimas gracias, delegado Daván. Continuamos, por favor, con la intervención de la maestra Perla Alday, procuradora ambiental del Estado de Sonora y presidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales de los Estados, ANAE. Muchas gracias. Adelante, querida Perla, por favor. ¿Me escucho? Sí, ahí Sí, te escuchas muy bien. sí, primeramente quisiera agradecer al delegado Daván y a todo su equipo, a Montserrat y todos los que han estado involucrados en en armar este webinar, porque desde la primera conversación en la que hablamos sobre la importancia y la adhesión que tuvimos de los gobiernos subnacionales al Tratado de los Residuos Plásticos, su acción fue pragmática, ¿no? En armar el webinar y en realmente dar un seguimiento de lujo para que se llevara a cabo. Entonces, sí, muchísimas gracias al gobierno de Cataluña en México. También agradecer a todos los demás compañeros que están involucrados el día de hoy con sus ponencias en poder compartirnos sus buenas prácticas y sus buenos resultados, porque al final, como comenta el delegado, somos los gobiernos subnacionales los que tenemos una radiografía de las problemáticas de cada una de las regiones y son varias, pero estoy segura de que después de este webinar nuestro entendimiento y nuestras ideas pues crecerán para poder llevar a cabo mejores acciones en nuestras regiones. Agradezco a los compañeros de la NAE también por su tiempo, a los secretarios que van a estar dando su experiencia en sus ponencias y nada, de reiterar el agradecimiento a todo, al apoyo del gobierno de Cataluña en México, porque siempre han sido un aliado súper importante para para la ANAE y esperamos seguir teniendo más colaboraciones con ustedes. Sean bienvenidos todos al webinar y que sea de mucho provecho para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Perla Alday, y muchas gracias por la colaboración de la ANAE. Continuamos con la intervención de la directora de proyectos de ICLEI en México y en Centroamérica, maestra Paulina Soto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecemos a la delegación del Gobierno de Cataluña por la invitación. También damos las gracias a la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales y a la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados. Reciban un saludo del secretario regional para México, Centroamérica y el Caribe de ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, el maestro Edgar Villaseñor Franco. De manera muy breve, solo para quienes no conocen a ICLEI, somos una organización internacional no gubernamental no lucrativa y observadora oficial de las Naciones Unidas en 3 de sus convenciones, que son cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación. Tenemos presencia a nivel mundial, trabajando a través de una red global de oficinas y centros globales en todo el mundo, donde se brinda capacitación y asistencia técnica personalizada a los miembros y ciudades de la red. ICLEI impulsa la acción local a través de 5 caminos que se interconectan y los cuales son desarrollo bajo en emisiones, desarrollo basado en la naturaleza, desarrollo circular, desarrollo resiliente y desarrollo equitativo y centrado en la gente. Bueno, el trabajo de ICLEI se realiza en diferentes niveles, esto a través de alianzas estratégicas, estableciendo conexiones entre distintos niveles de gobierno para vincular políticas, compromisos e iniciativas para apoyar el desarrollo urbano sustentable. Y bueno, enfatizando en esta última parte, ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, junto con el gobierno de Quebec, el gobierno de Cataluña y sus socios, lanzaron la Coalición Global de Gobiernos Locales y Subnacionales para poner fin a la contaminación por plásticos, la cual forma parte de una coalición internacional de gobiernos locales y organizaciones asociadas que se han sumado con el objetivo de detener la contaminación por plásticos y asegurar que el Comité de Negociación Internacional reconozca el papel fundamental que tienen los gobiernos locales a la hora de abordar la crisis actual de los plásticos. Bueno, al estar los gobiernos locales en la primera línea de esta crisis, es esencial tomar en cuenta sus contribuciones, así como lograr una acción colectiva en todos los niveles de gobierno para hacer frente. Entonces, de esta manera, ICLEI busca ser la voz de los gobiernos locales y subnacionales a través de la creación de espacios y promoción de iniciativas que les permitan
compartir soluciones, intercambiar experiencias y fortalecer la colaboración para avanzar hacia un futuro sustentable y justo para todos. En nuestra región, los gobiernos locales están trabajando y son un ejemplo de innovación y compromiso al implementar medidas para reducir el uso de plásticos, promoviendo alternativas sustentables que van desde normativas para prohibir los plásticos de un solo uso hasta la creación de tecnologías para reciclaje avanzado, demostrando de esta manera que el cambio es posible y que se puede lograr una América Latina libre de residuos plásticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Paulina Soto. Continuamos, por favor, con la intervención del maestro Juan Varela, secretario técnico de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Monse. Saludo con gusto a las y los colegas que me antecedieron en el uso de la voz y a todas aquellas personas conectadas desde distintos países y entidades en México. Agradezco al señor Jair Daván, delegado del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica, por la invitación para integrar la voz de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados Mayer en la inauguración de este evento que propicia el diálogo multiactor y permite continuar las conversaciones en torno a la coalición de gobiernos locales y subnacionales para acabar con la contaminación por plásticos que ha liderado destacadamente el Gobierno de Cataluña. El pasado 19 de abril recibimos la visita oficial a México de la Canciller de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, la señora Meritxell Serret, y en ese contexto, la MAñe firmó decisión de la coalición de gobiernos regionales y locales para el Tratado de Plásticos, como vía para la generación de prácticas responsables en un entorno global de mayores exigencias normativas hacia patrones de producción y consumo sostenible. A través de la conformación de esta coalición, ha surgido una nueva oportunidad para que las autoridades locales impulsemos políticas públicas encaminadas a la diversificación de la economía con un enfoque de circularidad y nos involucremos en la adopción de medidas para la implementación de ese instrumento que recoge la importancia del compromiso y acción de todos los niveles de gobierno. Desde la MAñe nos hemos tomado esta agenda como vía para la generación de prácticas responsables en un entorno global de mayores exigencias normativas hacia patrones de producción y consumo sostenible, participando activamente en espacios que propicien que las entidades federativas mexicanas compartan buenas prácticas y sumen socios internacionales para la ejecución de acciones en rubros como medio ambiente, salud, movilidad, energías alternativas, entre otras, así como impulsar la toma de decisiones correctas en el ámbito público que equilibren el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Desde el gobierno del Estado de Jalisco, desde que el gobierno del Estado de Jalisco asumió la coordinación nacional de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados en agosto del 2023, apostamos por el involucramiento constante en las conversaciones que abonan a la construcción, adaptación y desafíos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, desde distintos órdenes de gobierno, dejando como legado una red sólida de aliados internacionales con los que compartimos valores, visión de futuro y la necesidad de impulsar un multilateralismo inclusivo que favorezca la incorporación de los gobiernos locales en escenarios dispuestos para debatir retos globales. En ese sentido, es un honor poder contar a Cataluña entre esos aliados, un socio en el que sin lugar a dudas continuaremos haciendo equipo para fomentar la integración de las tres dimensiones de desarrollo sostenible de forma holística e intersectorial a todos los niveles. Agradezco nuevamente a la delegación del Gobierno de Cataluña en México y Centroamérica por el espacio y estoy convencido de que en la mesa de diálogo que estamos por escuchar surgirán nuevos compromisos que se deberán de asumir desde cada uno de nuestros sectores para la correcta localización de las agendas de desarrollo. Saludos y esperamos que este webinar sea muy productivo y me gustaría refrendar que desde la MAñe seguiremos impulsando este tipo de espacio que abone las conversaciones en torno a la coalición de gobiernos locales y subnacionales para acabar con la contaminación de plásticos. Muchas gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias, maestro Juan Varela, secretario técnico de la MAñe. Continuamos con la intervención de la jefa de Desarrollo Circular de ICLEI América del Sur, la señora Ana Bárbara Zanella. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y saludo a todos los presentes. Es un gran placer estar aquí representando al ICLEI América del Sur en este webinar sobre un tema tan importante y urgente en la actualidad.
Y CLEI, como mi colega Paulina ya ha presentado, es una red global que apoya a los gobiernos locales y trabajamos entonces para promover prácticas que ayuden a enfrentar problemas críticos como la gestión de residuos, que es un desafío complejo que afecta directamente nuestra calidad de vida y el medio ambiente. Y el volumen creciente de residuos sólidos, sumado a la falta de infraestructuras adecuadas para la gestión y disposición de estos materiales, representa un desafío que debe ser abordado con urgencia, especialmente en nuestra región. Y dentro de este escenario, los residuos plásticos emergen como una cuestión particularmente problemática. No solo representan una parte sustancial de los residuos sólidos generados, sino que también son responsables de una serie de impactos ambientales severos. Y en Brasil, por ejemplo, una persona genera alrededor de 64 kilos de residuos plásticos por año. Y además, la contaminación marina, que está profundamente ligada a la contaminación plástica, tiene consecuencias alarmantes, especialmente en nuestra región de América Latina, donde un gran número de países son bañados por el océano. Y, por ejemplo, anualmente más de 3 millones de toneladas de residuos sólidos terminan en los ríos y mares en Brasil, y esta cantidad es suficiente para cubrir más de 7.000 campos de fútbol. Y los plásticos representan el 70% de los residuos recolectados en las playas. Y este acumulamiento de plástico en los océanos no solo degrada nuestros ecosistemas marinos, sino que también afecta la salud de las comunidades costeras y la economía local. Y para ICLEI, la cuestión de la gestión de residuos plásticos es una prioridad esencial. Es crucial que dialoguemos con los gobiernos locales y subnacionales para que incorporen soluciones eficaces y sostenibles en sus agendas. Y eventos como este son fundamentales para compartir buenas prácticas y aprender de ejemplos exitosos que pueden servir de modelo para políticas efectivas en nuestra región. Entonces, muchas gracias por la invitación de la delegación del Gobierno de Cataluña en México y a todos los involucrados por contribuir a este diálogo vital. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana Bárbara Zanella, de ICLEI América del Sur. Terminamos esta apertura con la intervención de nuestro delegado en Suiza, el señor Gabriel Boichat. Adelante, por favor, delegado. Sí, hola, buenos días. Gracias, Montserrat. Quería empezar, por supuesto, con agradecimientos a la delegación del Gobierno de Cataluña en México por la iniciativa y, por supuesto, por habernos invitado para poder hacer ese pequeño reporte sobre la situación de las negociaciones. Como se ha dicho varias veces hasta ahora, pues la coalición de gobiernos locales y subnacionales para acabar con la contaminación por plásticos está integrada a día de hoy por hasta 70 gobiernos locales y regionales, además de diversas redes que trabajan en la lucha contra la contaminación por plástico. Y lo que nos une es el trabajar para conseguir un tratado internacional contra los plásticos que sea ambicioso y que tenga en cuenta el papel y las necesidades que tenemos los gobiernos locales y regionales. Entonces, la última sesión de negociaciones que se realizó, que fue la cuarta en Ottawa, Canadá, del 23 al 29 de abril de este año, fue la primera vez para los gobiernos como los nuestros de poder influir directamente en las negociaciones de un tratado internacional. No olvidemos que un tratado internacional está liderado y está firmado por gobiernos estatales, gobiernos nacionales. Entonces, el tener esa oportunidad realmente nos permite tener nuestra voz participando de las negociaciones. Entonces, en general, lo que se consiguió, o sea, los resultados de estas negociaciones fueron dos ámbitos. El primero, lo que es la coalición directamente, fue muy importante porque fue donde nos presentamos públicamente. Ahí estuvo el ministro del Quebec para el Medio Ambiente, así como la canciller del Gobierno de Cataluña, que participaron y presentaron la coalición. Luego, además, la delegación de la coalición pudo participar hasta en 4 eventos paralelos. De hecho, participamos en 2 de los 3 eventos paralelos oficiales organizados por UNEP. Y además tuvimos la oportunidad de reunirnos con hasta 21 delegaciones nacionales con las cuales, como representantes de la coalición, nos pudimos compartir nuestras argumentaciones, nuestras necesidades y los objetivos que teníamos. Parte de los resultados de ese trabajo fue, por ejemplo, y es uno de ellos, que por primera vez un gobierno nacional, el gobierno de Filipinas, incorporó parte de nuestro argumentario en su posición oficial y esto ya se vio reflejado en el
en el borrador resultante de las negociaciones, en la cual en diversas partes está incluido los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, por lo que es los resultados generales, no es tan positivo. Cuando digo generales de las negociaciones en sí, fundamentalmente porque hay una tensión entre aquellos gobiernos que quieren un tratado ambicioso y aquellos que lo quieren mucho, que son la mayoría, y aquellos que lo quieren mucho más limitado. Y esto se refleja, entre otras cosas, pues con un borrador que es muy amplio de 80 páginas, muy engorroso y que está trabajando ahora. Entonces, esto lo comento porque pone y subraya la importancia de la próxima reunión que se realizará en Busan en noviembre, en Corea del Sur, donde realmente se harán las principales negociaciones. Y de hecho, el trabajo que podamos hacer de ahora hasta allá es fundamental para poder hacer llegar nuestra voz a las diferentes delegaciones que están negociando durante estas semanas y estos días. La coalición está centrada en ese trabajo. Voy a poner explicar dos o tres acciones muy brevemente que se van a llevar a cabo. Por un lado, se han hecho y están previstas diversas sesiones informativas para los miembros, como por ejemplo la que se está dando hoy. De hecho, existe la posibilidad de trabajo en subgrupos para, por ejemplo, pues intercambiar buenas prácticas a nivel regional o a nivel temático, y es una posibilidad que existe, que los miembros pueden poner sobre la mesa y trabajar. Por otra parte, se han actualizado el posicionamiento de la coalición para actualizarlo bien al trabajo de incidencia política de cara a Busan, y estamos elaborando un documento con unas propuestas concretas dirigido al borrador último que se ha publicado y que se negociará en Busan. Finalmente, estamos haciendo y aprovechando todo el tiempo posible para hacer reuniones con delegaciones nacionales y hacerles llegar, digamos, nuestro posicionamiento y que lo incorporen en los suyos de cara a las negociaciones. Entonces, finalizo con esto, visibilizar y subrayar la importancia de vuestra participación y agradeceros muchísimo, lo decía el delegado Daván al principio, la participación de México y de América Latina ha sido fundamental en el nacimiento de la coalición, ha sido fundamental porque la participación de tantos gobiernos nos ha permitido salir con ya mucha fuerza, y de hecho alrededor de la mitad de los gobiernos locales y regionales que forman parte de la coalición son de América Latina. Por lo tanto, muchas gracias y realmente animaros a formar parte si no lo sois todavía, y si ya lo sois, a participar activamente en la coalición. Seréis más que bienvenidos porque realmente nos asegura que lo que defendemos se ajusta a las necesidades que tenemos, y por supuesto, cuantos más seamos, pues más fuerza tendremos. Muchísimas gracias y que vaya muy bien este webinar. Muchísimas gracias, delegado. Con esta intervención terminaríamos la primera parte, la apertura, agradeciendo a las autoridades que nos acompañaron. Damos paso a la mesa de diálogo, buenas prácticas y lecciones aprendidas para la eliminación de residuos plásticos, en donde nos permitimos recordarles que tendrán una intervención de 6 o 7 minutos. Me permitiré avisarles cuando les quede un minuto. Comenzaríamos esta mesa con la intervención del señor Jesús Maestro. Es nuestro representante de la Agencia de Residuos de Cataluña y es director en la misma. Adelante, por favor, señor Maestro. Sí, hola, muy buenas tardes aquí en Barcelona. Buenos días. En América supongo que me estáis viendo, ¿sí? Sí, adelante. Y escuchando bien. Muy bien. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a la Agencia de Residuos de Cataluña. El director no ha podido estar, me ha comentado esta mañana aquí en Europa para que yo pues interviniera en nombre de la Agencia de Residuos, y sin que me cuente un minuto el tiempo, Montserrat, voy a comentar qué es lo que yo represento en estos momentos. Represento obviamente la Agencia de Residuos de Cataluña, que es la agencia gubernamental que tiene por objeto la gestión de todos los residuos que se producen en Cataluña. Y también dentro de esta agencia soy el director de MedWaves. MedWaves es un centro de actividades regionales del Programa de Acción para el Mediterráneo del Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas. Somos una de las 6 oficinas regionales que existen a lo largo del Mediterráneo, y nosotros trabajamos básicamente en cuestiones de plásticos, contaminación por plásticos, mercurio, economía circular,
y también a todo lo que son los contaminantes orgánicos persistentes. Somos miembros también de la Convención de Estocolmo y, por tanto, nuestra legitimidad recae en el programa del medio ambiente de Naciones Unidas y estamos integrados en la Agencia de Residuos de Cataluña por un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno de Cataluña. Muy brevemente, no me cuenta este minuto, Montserrat, por favor. Voy a explicar un poco qué es lo que estamos haciendo en Cataluña, en España y en Europa para reducir y mejorar la gestión de los residuos plásticos. En primer lugar, nada, un pequeño apunte muy pequeño sobre los desechos marinos, que es uno de los principales efectos, la gran cantidad de residuos plásticos que se generan y la incorrecta gestión que se hace. Por ejemplo, en el Mediterráneo, cada día entran 730 toneladas de residuos plásticos cada día del mundo, de los cuales los plásticos representan entre el 95 y el 100% de los desechos marinos flotantes y más del 50% de los desperdicios en el fondo marino. Los plásticos desechables representan ya más del 60% del total de los desechos marinos que vemos en las playas. De todos estos residuos marinos, el 80% aproximadamente tiene origen en tierra y el 20% restante en actividades marítimas. Por tanto, la visión de la Agencia de Residuos de Cataluña y las políticas públicas que tiramos adelante giran en torno a tres ejes. Primero, la normativa, el eje normativo, las medidas, restricciones, tasas, impuestos, etcétera. Haré un pequeño esbozo de la normativa europea, española y catalana para reducir los residuos plásticos. Como ustedes saben, nosotros formamos parte de la Unión Europea y la normativa y la legislación europea es de obligado por cumplimiento para todos los 27 Estados miembros. El segundo eje es las ayudas económicas que llevamos a cabo, que damos a las empresas para transformar los modelos de producción y consumo con mayor innovación y competitividad. En este contexto hemos impulsado plataformas como los clústeres de residuos plásticos, de residuos textiles, etcétera. También promovemos acuerdos con sectores, por ejemplo, el Pacto por la Bolsa, es decir, para que no haya más bolsas de un solo uso de plástico en nuestros comercios. Y un tercer eje, obviamente, es la sensibilización, con iniciativas como la Semana Europea de la Prevención de Residuos o Let's Clean Up Europe, la Semana Europea, donde diversas instituciones, escuelas, institutos, etcétera, se movilizan para recoger residuos dispersos en la naturaleza y, efectivamente, la ciudadanía pues se conciencie de esta realidad. Muy rápidamente, una pequeña mirada a la normativa. En 2019 se aprobó la directiva de la Unión Europea del Parlamento y del Consejo relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Esto es un paso fundamental, de gigante, para hacer frente a la gran cantidad de plásticos que se encuentran en los océanos. Se prohíbe, por ejemplo, 10 tipos de productos de plástico desechables que se comercialicen en el ámbito de la Unión Europea, que pueden ser los bastoncillos de plástico y algodón, los cubiertos de plástico, los platos de plástico, las pajitas de bebidas de plástico, los agitadores de bebidas de plástico, etc. Obviamente, la directiva europea, hay otros puntos que también son muy importantes, la reducción, el ecodiseño, el marcado, la recogida selectiva, etc. Luego tenemos, obviamente, bajando del nivel europeo al español, los reales decretos del año 2022 de envases y residuos, donde se establece
que los responsables de la gestión de un residuo de envase no son los poseedores finales de este, sino las empresas que lo han introducido en el mercado. Es decir, la responsabilidad ampliada del productor, los envases domésticos, etc. Tenemos también la Ley 7 de 2022 de residuos y suelos contaminados para la promoción de una economía circular, que se establece, por ejemplo, la reducción de envases, el fomento, por ejemplo, del agua potable, de envases reutilizables, etc. Luego, ya bajando, tenemos la normativa catalana, la Ley de Prevención y Gestión de los Recursos y de Uso Eficiente de los Recursos de Cataluña, que entró en el Parlamento catalán poco antes de la disolución y de la convocatoria de elecciones, y esperamos que en los próximos meses sea aprobada, que es ambiciosa y que, entre otras cosas, prohíbe el envasado innecesario o superfluo de productos alimenticios a los comercios y superficies comerciales, prohibir en los restaurantes el uso de productos alimenticios en monodosis, y que los comercios de alimentación con una superficie igual o inferior, perdón, superior a 400 metros cuadrados, al menos el 20% de su área de venta deberá ser sin embalaje primario, o sea, a granel o en envases reutilizables. Y además de esto, nosotros lo que hacemos es la Agencia de Residuos es ayudar a las empresas con ayudas económicas para promover la economía circular, para evitar la generación de residuos plásticos, el ecodiseño, etc. En ese sentido, la agencia ha otorgado desde el año 2019 una financiación por valor de más de 20 millones de euros. Hay otras iniciativas, como el Pacto por la Bolsa, para acabar con el consumo de bolsas en los comercios de un solo uso. Con este acuerdo, por ejemplo, Cataluña pasó de un consumo per cápita de 327 unidades anuales de plásticos de un solo uso en el año 2007 a 156 en el año 2012. También en el año 2018 se prohibió la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, y además en el año 2020 y 2021 se prohibió las bolsas de plástico fragmentables. Hay un protocolo de reutilización, etcétera, y la apuesta por, obviamente, el comercio a granel, que tiene efectivamente un impacto directo en la reducción de lo que es la generación de residuos plásticos. Y nosotros pues estamos trabajando para que los residuos se generen como recursos, circulen como recursos, y efectivamente estamos comprometidos con el residuo cero, que es recoger selectivamente el 100% de todos los residuos de la basura de manera diferencial. Una última cosa, un último apunte. Con Gabriel Boixat estuvimos en Ottawa. Probablemente nos veremos en Busan. Esta mañana hemos tenido una reunión con la Unión por el Mediterráneo. Nosotros también vamos a la COP29, a la cumbre del clima en Bakú. En el marco de la Unión por el Mediterráneo tenemos un pabellón mediterráneo en el cual esta mañana nos han pedido que presentemos la coalición en Bakú en el marco de la COP29, que creo que son excelentes noticias. En todo caso, esto será en Bakú un par de semanas antes de la reunión de Busan, y nosotros pues con el cambio de gobierno en Cataluña, que todos ustedes conocen, que está en curso, pero esto es una política de país y por tanto que va a seguir. Yo hoy aquí 10 minutos tengo que irme, ya lo siento, pero muchísimas gracias por invitarme y por escucharme esta mañana
en América esta tarde aquí en Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, de la Agencia de Residuos de Cataluña. Continuamos, por favor, con la intervención de la señora Diana Pérez, secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán. Adelante, secretaria. Hola a todos, aquí por México, pues muy buenos días. Muchísimas gracias a la Generalitat de Cataluña por la invitación y a mis colegas con los cuales voy a compartir el panel. Realmente es un honor para mí estar aquí. Además, pues tengo familia catalana y compartirles un poco lo que estamos haciendo desde este lugar del mundo que es Yucatán, en el sureste de México, y particularmente en el tema de residuos, que es un tema que me apasiona. Ahora, escuchando pues al maestro, vemos que el tema de los residuos habla en sí de cómo nos organizamos como sociedad, cómo nos organizamos como ciudades, cómo nos organizamos a nivel poblacional, y de manera definitiva esto en el tema particularmente de los residuos, las medidas que establecemos de política pública realmente impactan, ¿no?, en su adecuado manejo. En el caso particular de México, también es importante conocer las competencias y atribuciones que tenemos en este caso a nivel estatal. Y para decirles, ahora les compartiré un poquito, ¿no?, de lo que estamos haciendo a nivel Yucatán. Sin embargo, creo que particularmente en México y en Latinoamérica, el tema del plástico es un tema que se ha ido atendiendo de manera paulatina. Sin embargo, en cuestión de residuos, a mi parecer personal, es la punta del iceberg de todo lo que se necesita hacer en cuanto a una gestión integral de los propios residuos. Ya enfocados particularmente a lo que estamos haciendo desde el estado de Yucatán, yo creo de manera primordial es tener una visión, una estrategia macro e integral, pero siempre orientado todas las acciones hacia esta misma visión. En este caso tenemos una estrategia denominada Yucatán Cero Residuos, que por una parte busca la reducción de la generación de residuos, por otra el aprovechamiento sustentable, pero siempre de la mano de la ciudadanía y pues de la población en general. Tiene 5 ejes, los cuales son diagnóstico, normatividad, la parte implementación e infraestructura, que es fundamental, la parte cultura y consumo responsable, y participación y cooperación. En gran medida ahora se platicaba, ¿no?, un poco de estos lineamientos que se han establecido en la Unión Europea, particularmente en Cataluña. Sin embargo, nosotros como Estado es más una orientación a la parte de distribución y de consumo responsable. Son las cuestiones que podemos nosotros mayormente regular y favorecer, además de todo el tema de educación ambiental. Si hablamos particularmente de las buenas prácticas y avances que tenemos en la materia, hoy ya tenemos una regulación en el tema del plástico a partir de la modificación de la ley de residuos del Estado, en donde hablamos en este momento de una regulación del plástico. También tenemos que tomar en cuenta en qué lugar nos encontramos, las condiciones que hay en la industria para ir migrando hacia una prohibición. Nosotros esto lo hicimos por una parte en mesas de trabajo con la iniciativa privada y con las organizaciones civiles, intentando llegar a puntos de acuerdo, y esta regulación se establece de manera paulatina e incluye que dentro de los materiales como insumos para las bolsas de plástico, popotes y contenedores como tipo unicel tengan que incluir materiales reciclados. Entonces, por eso hablamos de un poco más un tema regulatorio al momento, más allá de una prohibición, con miras definitivo a que en algún momento tiene que suceder. Ahora, una campaña que llamó mucho la atención es usar cuestiones propositivas, buscar las alternativas sustentables en la sociedad. Esto se hizo a través de una campaña llamada Yo Cuido Yucatán. Yo cuido, pues de manera personal, ¿qué acciones puedo tomar yo? Entonces era, yo cuido Yucatán, uso mi Sabucán, que es esta bolsa que se lleva al mercado por aquí. Yo cuido Yucatán, uso bolsas reutilizables. Yo cuido Yucatán, llevo mi termo. Yo cuido Yucatán, y tuvo muy buena aceptación, y de esta manera también nos enfocamos a las soluciones. Por otro lado, tuvimos una campaña dirigida de niños para niños, en donde se usaban palabras más coloquiales y de esta manera, pues el usuario a quien queríamos que llegara el mensaje podía tener pues esta información más a la mano, inclusive incorporaba palabras en maya. Aquí la lengua maya es una lengua viva, entonces también incorporaban ciertas palabras, y la verdad es que también tuvo bastante aceptación.
Y bueno, de la mano de la iniciativa privada se ha llegado a ciertos acuerdos para el manejo, por ejemplo, de electrónicos, entre otras cuestiones, en donde se da un mensaje de Yucatán sí recicla. Se han hecho foros, congresos de economía circular, tomando medidas en específico, y creo que es algo que se va a tener que seguir fomentando. Tenemos unas campañas permanentes de saneamientos y de limpiezas de calles, carreteras, costa. Tenemos aquí costa, playas. Si no ha venido a Yucatán, esto también es un corte comercial para que nos visiten por aquí. Y tenemos unas maravillosas cuevas con agua. Tenemos aquí un sistema kárstico en donde tenemos a los cenotes, que son pues estos lugares con agua, donde hacemos buceos para hacer los saneamientos, y ustedes seguramente se imaginarán que en cada una de estas limpiezas nos encontramos plástico. Nosotros estamos viendo esto, destinarlo a temas de reciclaje, pero también tenemos la misión de tener más voluntarios, más gente participando en esto y encontrar menos residuos. La pregunta inicial es ¿qué hace la basura? ¿Qué hacen los residuos ahí? Pero hoy en día ya estamos viendo en algunos lugares en específico que sí estamos logrando la disminución de los residuos año o limpieza tras limpieza, y eso es algo sumamente importante. Tenemos un minuto, ahorita le intento resumir. Como saben, es un tema que realmente me apasiona. Hoy en día ya contamos con un sistema metropolitano para el manejo de los residuos coordinado desde la cabecera de la capital, que es Mérida, y los municipios conurbados. Estos representan el 60% de la generación del Estado. Hoy en día podemos visualizar un manejo metropolitano con más de 48 contenedores al estilo Punto Verde para el acopio diferenciado en sitio. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, pero pues los primeros pasos ya están dados a través de un organismo operador descentralizado. Hay algunas otras cuestiones que tenemos en el Estado, como el impuesto al carbono, donde vienen incentivos a la disminución de este impuesto a partir de, por ejemplo, el manejo y la valorización adecuada de los residuos, si se usa fracción inorgánica como combustible alterno, entre otros. Pero creo que sí se puede, y seguro me van a dar muchas ideas para seguir buscando la implementación aquí. La realidad es que a nosotros nos quedan días de administración pública, estamos justo en cambio de gobierno. Sin embargo, pues seguramente vamos a promover estos temas, tanto en la entrega-recepción como en los meses consecuentes y años, desde otros lugares, siempre buscando que se favorezca pues el aprovechamiento de los residuos, la disminución. Se dice que el mejor residuo es el que no se genera, y pues realmente creo que hacia ahí es donde hay que seguir apuntalando esfuerzos. Muchas gracias por la oportunidad, y aquí estaré para los siguientes pasos del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Continuamos, por favor, con el señor Gastón Cingolani, secretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy, Argentina. Adelante, secretario. Muchas gracias, Montserrat. Un saludo especial y caluroso a todos los participantes. Un agradecimiento especial también por esta invitación y por la oportunidad de estar participando en representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Jujuy. La Secretaría de Calidad Ambiental, la cual presido, es organismo de control y de todo lo que es relacionado a la Ley General del Ambiente. Si bien tenemos a cargo también procedimientos de evaluación de impacto ambiental y todo el tema de fiscalización de residuos peligrosos, se nos ha encomendado la gestión también de plásticos de un solo uso. En este caso quiero comenzar informando, comunicando que dimos el puntapié inicial la provincia cuando la legislatura de Jujuy sancionó la ley que marca una estrategia ambiental para la reducción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso. Creo que es el inicio de un plan de gestión. La ley nos resguarda en términos jurídicos para las actividades que tenemos pensado hacer. Como les comentaba, a la Secretaría de Calidad Ambiental se le ha encomendado avanzar con la implementación de esta ley, para lo cual nos encontramos en la redacción de un decreto reglamentario que le ponga contenido a la ley y nos marque la forma de trabajo de los próximos años. No nos hemos apurado en la redacción de este decreto, ya que si bien salió la ley
lo primero que tuvimos fueron pedidos de reuniones de las cámaras de empresas productoras de plásticos y de aquellos que ponen en el mercado estos productos, totalmente en desacuerdo y con críticas hacia la ley. Pero no obstante, nos hemos tomado el trabajo de recaudar mucha información, de analizar, hacer normativa comparada y estar pendientes de las últimas actuaciones para ver cómo podemos reglamentar en los términos que convenga para que se haga efectiva y progresivamente podamos establecer mejoras en la reducción de estos plásticos. Asimismo, quería destacar que como organismo de control de otras leyes, como de residuos peligrosos, tenemos algunas lecciones aprendidas en términos de procedimientos sancionatorios, así que si bien, como también coincido con los ponentes anteriores, iremos hacia prácticas o incentivos para bajar el uso de estos productos y reducir sus residuos, también estaremos preparados para el momento de cuando la prohibición sea efectiva, de tener nuestros procedimientos sancionatorios bien en línea y aceitados. Tenemos una experiencia en gestión de residuos especiales. Desde la Secretaría nos hemos encaminado en elaborar distintas planes de gestión para residuos especiales de generación universal, como les decimos en Argentina. Ya llevamos 7 corrientes de residuos a los cuales me aboco, como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, medicamentos dañados vencidos en desuso, pilas agotadas, neumáticos fuera de uso, aceites vegetales usados, pero acá nos ponemos en otro sector, ya que tenemos que cambiar nuestra mirada porque todas estas campañas las hicimos para la gestión del residuo. Y en este caso queremos tratar también los residuos de plástico de un solo uso como un residuo especial, pero abocados a que no se produzcan y no se generen. Así que bueno, también quiero destacar cómo nos paramos frente a la relación de gobiernos nacional. En este caso somos un gobierno provincial y tenemos articulación directa con Nación y también con los municipios, los cuales serán claves en el momento de implementar el decreto reglamentario. Los municipios tienen territorios, tienen mucho personal abocado a las cuestiones de fiscalización. Por lo tanto, serán unos actores claves con los cuales tendremos que coordinar arduamente. A nivel nacional, Argentina no cuenta con una ley sobre este tema. Sí vemos con buenos ojos experiencias, por ejemplo, de Colombia o Chile que han avanzado en leyes nacionales y en su implementación. No obstante, como organismos subnacionales también tomamos la posta y nos interesa este tema y tenemos mucha intención de poder ir avanzando en su articulación. Asimismo, quería resaltar cómo nos estamos relacionando con el sector privado. En la provincia de Jujuy tenemos un gran centro fabril que su actividad principal es un ingenio azucarero, pero que también se ha dedicado a la producción de papel. Y si bien por iniciativa propia, que viene en relación a cuestiones de mercado sobre el consumo de papel a nivel mundial, que sabemos que ha bajado con los procesos de digitalización, ha tenido la iniciativa de abrir una nueva línea de producción, una nueva planta que será inaugurada en el mes de septiembre, en la cual van a producir envases termomoldeables a partir de la fibra de caña y harán toda una línea de vajillas, lo cual nos permitirá también avanzar ya que tendremos un proveedor local para poder articular algunas buenas prácticas. Nos estamos parando sobre todo en eventos masivos. Acá en la provincia tenemos varias festividades, tanto religiosas como también culturales, en las cuales queremos utilizarlas como punto para la sensibilización ambiental y empezar también a hacer procesos participativos con los ciudadanos. Así que bueno, la verdad que destaco esta participación. Agradezco también a la Secretaría de Asuntos Internacionales de la provincia de Jujuy, en su persona al doctor Pablo Palomares, por
la articulación con el gobierno y también resaltar palabras de nuestra ministra de Ambiente y Cambio Climático, que me encomendó estar atrás de la coalición y estar muy pendientes para que podamos también concretar estas actividades y seguir pasos firmes, pero siempre bueno hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Continuamos, por favor, con la intervención del señor José Arias, alcalde de San Rafael de Heredia, Costa Rica. Adelante, alcalde. Bueno, primero muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al gobierno de Cataluña, a los miembros de ICLEI y a todas las personas de los diferentes gobiernos y provincias que están participando en este foro. Mi nombre es Jorge Arias Santamaría, alcalde de San Rafael, de la provincia de Heredia, Costa Rica. Desde nuestro país se han tomado medidas muy importantes en lo que es materia de manejo de plásticos. Como ustedes conocen, Costa Rica es un país que se reconoce a nivel internacional por sus políticas ambientales y naturales. En este caso, en el mes de abril de este año, tomó la decisión de prohibir lo que es el plástico de un solo uso en todas sus provincias, en todos sus cantones, dando nada más espacio para lo que son fines industriales de embalaje y con una serie de limitaciones. Y en el caso de que sea extremadamente necesario y extremadamente justificado para lo que es el manejo de algunos alimentos. Eso como política nacional. Tenemos una ley también de gestión integral de residuos que es bastante sólida, donde habla de que lo que se vaya a trabajar a nivel de plástico tiene que tener condiciones de materia secundaria, es decir, que tiene que pasar por un proceso de valorizables, conocido como reciclaje en otros países. A nivel de nuestro cantón, de la Municipalidad de San Rafael, ya llevamos una larga data lo que es el tema del manejo de plásticos. San Rafael de Heredia es uno de los municipios en Costa Rica que tiene una tradición en lo que es el tema de manejo de residuos. Es uno de los pocos cantones en el país que hace más de tipos de recolección de residuos de forma separada. Tenemos la recolección de residuos orgánicos, tenemos la recolección de residuos valorizables, tenemos la recolección de residuos no tradicionales para evitar lo que son epidemias de dengue, chikungunya, etcétera, o de otros vectores. Tenemos también la recolección de ordinarios, ¿verdad? Que la tenemos debidamente separada. ¿Por qué lo trabajamos de esa manera? Porque si no medimos, no podemos corregir, ¿verdad? Lo que no se mide no se administra. Y entonces nosotros tenemos muy buenos datos, ¿verdad? En cada uno de estos servicios y tenemos pues bien establecido cuáles son nuestras metas y nuestros objetivos con respecto a cada uno de esos servicios. Sin embargo, voy a referirme a lo que es particularmente lo que trabajamos en el Centro de Comercialización de Residuos Valorizables, Fernando Matamoros. Este proyecto nació a través de la iniciativa popular de un grupo rotario conocido como el Club de Leones, que es internacional. Los vecinos se presentan ante el Consejo Municipal a presentar un proyecto de reciclaje o residuos valorizables. Eso fue en el 2001. Ya en el 2002 se construye lo que son las instalaciones de un centro de residuos valorizables. Ahí trabajamos de dos modalidades. Trabajamos con la modalidad de recoger puerta a puerta, lo que es los residuos valorizables. Y también tenemos un espacio de recibimiento de material. O sea, las personas también pueden venir a dejarnos el material. Hay otros cantones alrededor de San Rafael que no tienen centro de acopio o centro de comercialización de valorizables y vienen a dejarnos también los residuos de otros cantones. Si bien
el centro está habilitado para el Cantón de San Rafael, no nos molesta que otras personas de otros cantones nos vengan a dejar los residuos, porque entendemos que la meta que tenemos es a nivel nacional y pues también es una meta a nivel mundial. Entonces, en este caso, trabajamos en lo que es la recolección. Ya como tal, la inauguración se hace en el 2003. Desde el 2003 hasta el 2014 fue autogestionado por los vecinos del Club de Leones. Ya en el 2014 lo asume la municipalidad como tal, a pesar de que ya la municipalidad había puesto el espacio físico y le brindaba apoyo al Club de Leones, pero ya lo asume como tal, como parte institucional en el 2014. Y ahora en el 2024 estamos también trabajando un proyecto de sostenibilidad en el cual estamos viendo si ya podemos producir lo que es madera plástica, ¿verdad? Madera plástica para hacer postes de cerca, para hacer playgrounds, para poder desarrollar tablillas para ya trabajos municipales y no estar dependiendo, ¿verdad?, de la que es compra a externos o contratistas, sino que poder fomentar lo que es la economía circular de este centro. Este centro tiene ciertas particularidades. El proceso que nosotros llevamos ahí va desde la recolección de los residuos, el recibimiento de residuos, en el caso de las personas que no lo dejan, hacemos una clasificación general de todos los residuos que recibimos, se compacta, se trabaja lo que es la clasificación de todos los productos, desde papel, plástico, etcétera. También hacemos en este centro de comercialización de residuos la clasificación de residuos electrónicos, que también tienen demanda de plástico. Esto para poder trabajar también la comercialización, o en este caso la disposición final de este tipo de dispositivos. También tenemos la clasificación de diferentes tipos de vidrio y de papel. También hacemos ventas de lo que recolectamos y que pueda ser comercializable. También entendemos que no todo se puede vender, ¿verdad? Hay muchos plásticos que no son comercializables. Sin embargo, la municipalidad hace una recolección de 16 tipos de productos de plástico. Hay muchos que no son comercializables, pero por un tema de responsabilidad social, ambiental, los recolectamos, ¿verdad? Preferimos nosotros recibirlos, hacer una disposición final antes de que terminen en lo que son ríos, quebradas o otros cuerpos de agua superficiales en nuestro cantón. Máxime que en nuestro cantón, por su topografía, es un cantón de montaña, de recolección de agua en acuíferos. Para ir finalizando, tenemos datos muy importantes que solo a nivel de bolsas plásticas, nosotros recibimos en el 2020 34 toneladas, en el 2021 44 toneladas, 2022 192 toneladas, lo cual nos preocupó para tomar políticas un poco más fuertes. Ahora con el tema de la aplicación de la ley pasamos de 192 toneladas a 28 toneladas. Lo que quiere decir que el impacto de la ley nacional y los esfuerzos que hemos hecho a través del Centro de Comercialización de Residuos Valorizables han dado resultados, por lo cual nos sentimos muy satisfechos y nos llena de muchísimo orgullo presentarlos ante cada uno de ustedes, señorías. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, alcalde. Continuamos, por favor, con la intervención del señor Gabriel Valdés, secretario de Medio Ambiente del Estado de Chihuahua. Adelante, secretario. Muchas gracias. Muy buenos días acá en México, tardes por allá del otro lado del continente. Mi nombre es Gabriel Valdés. Estoy a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el Estado de Chihuahua, al norte de México. Y agradezco mucho la invitación a participar en este webinar, particularmente al gobierno de Cataluña en México, a la ANAE, nuestra organización, con su presidenta Perla Aldaz. Gracias por invitarnos para platicar de estos interesantes temas. Y yo destaco sobre todo que el hecho de contribuir en este tipo de encuentros, de foros, pues viene a reforzar los trabajos que se han estado haciendo por los gobiernos subnacionales
o los locales, como incluso pues acabamos de ver con quien me antecedió en el uso de la palabra, y se ha estado haciendo un esfuerzo muy importante. Chihuahua, que es un estado semidesértico, tiene los mismos problemas que tiene Yucatán en la costa, ¿no? La generación de los plásticos, que es un problema serio y que se ha estado abordando con algunos impactos favorables. Les platico la experiencia de Chihuahua desde el punto de vista del gobierno subnacional o del estado, como lo conocemos acá, que ha sido básicamente en la parte normativa, como todos los que han intervenido y han platicado. Empezamos a abordar esta problemática que genera el consumo y que por ende genera los recursos, los residuos, pues estaban generando esta problemática que ya se ha visualizado aquí a lo largo del webinar. Como en todos, bueno, basados en legislaciones federales, en convenios que se han signado por parte de nuestro país, Chihuahua no está exento a generar la regulación en materia de prevención, sobre todo de residuos plásticos. Chihuahua cuenta con una ley de residuos de hace aproximadamente unos 10 años atrás, que precisamente está en el proceso de actualización, y por supuesto en proceso en el Congreso, una ley de economía circular que viene a complementar la parte normativa. Hablando particularmente de los plásticos, como seguramente todos mis pares que han estado al frente de la instauración o aplicación de una política de esta naturaleza, en un principio, pues bueno, había cierta resistencia, sobre todo de los que comercializaban productos que requerían para su traslado una bolsa de plástico. Y al paso de los años, bueno, esto ha ido mejorando. La ley establece incluso una prohibición de aquellos plásticos que no tienen un segundo uso, y en muchos de los casos, a través de pues, campañas de concientización que acompañan esta regulación, hemos logrado que algunas organizaciones de comercio, industriales, pues ya puedan estar previendo. En algunos casos ya no suministran la bolsa de plástico, o otros tantos que todavía están en el camino de encontrar la mejor alternativa para sus usuarios, que es el plástico reciclable, ¿no? Esto, obviamente, desde la parte de nosotros del Estado es lo normativo, y lo operativo es a través de los municipios, las autoridades locales, quienes hacen el acopio, transporte y disposición final de los plásticos. Entonces hay una muy buena comunicación. Para los que tienen un poco de conocimiento, en Chihuahua tenemos dos grandes ciudades, Juárez, que está en la frontera, y Chihuahua, que concentran más del 80% de la población. Por lo tanto, los problemas asociados a este tipo de residuos se encuentran en estas dos grandes ciudades, ¿no? Aquí acompañamos ahí, pues bueno, hay campañas de concientización, hay un trabajo permanente de los gobiernos locales, del gobierno del estado, trabajando con escuelas, con organizaciones empresariales, comerciales, precisamente para que respalden esta política pública. Pero lo que hemos encontrado que ha dado mejor resultado en últimas fechas y ha sido el compartir buenas prácticas. Este tipo de foros ayudan a eso, para que lo que se ha estado haciendo, lo que se ha avanzado en algunos otros gobiernos, en algunos otros municipios, como le llamamos acá en México, cantones, como decía quien me antecedió, el alcalde, podamos tener pasos firmes sin replicar las prácticas que no fueron favorables, y que podamos retroalimentarnos. En los diversos foros en que hemos participado, hemos encontrado que más allá de la regulación necesitamos acompañar a la sociedad, acompañar a quienes desde agrupaciones se dedican a trabajar en pro del medio ambiente. ¿Qué hacemos acá? Bueno, pues los acompañamos en campañas pues sí, de reciclaje, ¿verdad? Porque tiene que ver con la reducción de los residuos que van a parar los rellenos, y últimamente acompañando a los gobiernos locales para que transiten del manejo de los residuos a través de únicamente la disposición, como el caso concreto de Chihuahua, que se cocina un proyecto en donde se instale ya, tenga las instalaciones para hacer una selección adecuada y darle un segundo uso a todos los residuos que sean factibles de valorizar, y que cada vez vayan a los disposición final
una menor cantidad de residuos, ¿no? Entonces, en el estado de Chihuahua estamos basando pues la atención de esta problemática con estos ejes, como lo explicaba alguien también aquí del panel, en donde por un lado está la regulación, por otro la concientización y por último, bueno, establecer una serie de acuerdos y convenios para poder llevar esta mejor práctica, esta cooperación que estamos teniendo a través de, pues, como por ejemplo en México, la Asociación de Autoridades Ambientales, la colaboración con otros países, en donde las buenas prácticas llevan a un estadio mejor en ese tema. Quiero comentarles que también en el caso de Chihuahua, la regulación que está ahorita ya en proceso de actualización y que estamos viendo un empate con la ley de economía circular estatal, pues puedan incluir más allá de la prohibición de plásticos de un solo uso, de los popotes, que podamos tener incluso unas disposiciones normativas en donde algunos materiales necesariamente tienen que incluir, como ya se ha comentado también aquí, alguna cantidad de material reciclado para poder regresar a la economía. Se está haciendo un trabajo muy importante. Seguiremos nosotros muy atentos a lo que podamos contribuir en otras áreas, no nada más las de medio ambiente. Hemos estado colaborando con algunas entidades europeas. Chihuahua tiene hermanamiento con algunas de ellas y eso nos ha permitido, bueno, pues acceder a estas buenas prácticas, a la tecnología, a las maneras de atender este gran problema que tenemos. Si bien aquí, como lo decía el compañero de Barcelona, no va el plástico, nosotros estamos muy lejos de las costas del mar, sí va a los cauces, sí va a los cuerpos de agua y eso está causando un problema serio. Creemos que a través de la aplicación de la regulación, pero acompañado de un, más allá de que hacerlo de la manera negativa, bueno, cómo lo hacemos favorable para que a través de incentivos, a través de colaboraciones podamos incluir cada vez a más generadores de residuos en este tipo de buenas prácticas, ¿no? Entonces, desde el estado de Chihuahua, celebramos que este tipo de foros nos permitan conocer lo que se está haciendo en otras latitudes, en otras partes del país, y sumarnos en esta campaña, como lo decía el delegado, para pertenecer a través de estos organismos que fortalecen y dan marco legal a las actuaciones de los estados en donde nos encontramos. Entonces, muchas gracias. Yo estoy muy motivado por estar esta mañana aquí con ustedes y para hacer un uso racional del tiempo que nos dieron, me gustaría concluir diciéndoles que pues estamos en pie de lucha precisamente para contribuir en los espacios que nos toca a través de la participación, a través del compartir la buena experiencia y sobre todo, bueno, fortalecer las organizaciones en las cuales podemos tener voz y voto. Muchas gracias por su atención y pues un saludo a todas y a todos esta mañana. Muchísimas gracias, secretario. Continuamos, por favor, con la intervención del señor Daniel Parada, representando a ICLEI, México y Centroamérica. Buenas tardes. Gracias, Monse. Buenas tardes y buenos días a todos por allá, todas y todos. Mi nombre es Daniel Parada, soy oficial de programas y proyectos de ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad para el Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe. Y como bien hemos escuchado a lo largo de esta ponencia, el rápido aumento de los niveles de contaminación por plásticos, pues representa un grave problema ambiental, ¿no? Para la lucha contra el cambio climático en las dimensiones ambiental, social y económica y de salud del desarrollo sustentable. Y que pues en un escenario en el que todo sigue igual y en ausencia de intervenciones necesarias, la cantidad de desechos plásticos puede aumentar, duplicarse y triplicarse, ¿no? Entonces, es por eso que la coalición de ICLEI, gobiernos locales por la sustentabilidad, el gobierno de Cataluña y el gobierno de Quebec, con sus demás socios, y con esta importante alianza, iniciativa de detener la contaminación por plásticos y establecer instrumentos ambiciosos y vinculantes para ponerle fin a este tipo de contaminación, ¿no? Pero ¿cuál es la vital importancia de esto? Es que se reconozca el papel fundamental que desempeñan los gobiernos locales y subnacionales para abordar la actual crisis de plásticos. ¿Por qué? Sabemos que las ciudades, centros económicos e industriales críticos son los que albergan a más del 50% de la población mundial
y que generan el 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es por ello que ICLEI ha promovido durante mucho tiempo la gobernanza multinivel como una forma vital de abordar de manera conjunta desafíos globales de sustentabilidad más urgentes. A través de nuestro programa ICLEI Circular, se ha apoyado a nuestros socios, a nuestras ciudades, para utilizar de manera efectiva los enfoques de sistemas para comprender, planificar y gestionar los recursos, la infraestructura y la contaminación en sus respectivas jurisdicciones en torno a este tema. Desde la concientización del proyecto hasta el apoyo a la implementación y la facilitación del escalamiento. Estamos comprometidos a acompañar a los gobiernos locales en su viaje hacia este desarrollo circular, independientemente de su punto de partida. Además, el desarrollo circular es uno de nuestros 5 caminos, por lo cual le damos seguimiento a cada una de las ciudades para continuar con un enfoque integral para el desarrollo de marcos sólidos que aborden el tema de residuos y en especial todo el ciclo de vida del plástico para que se prioricen las medidas de reducción de estos residuos. Y hemos visto durante la práctica los principales problemas que ocasionan la producción de plásticos, ¿no? Alteran los hábitats y los procesos naturales, reducen la capacidad de los ecosistemas para adaptarse al cambio climático. Es por ello que la contaminación de plásticos hemos visto en nuestras ciudades, en nuestra región de México, Centroamérica y el Caribe, que se torna mucho a la contaminación de ríos, ¿no? Y esta contaminación se asocia a problemas de salud y a problemas de medio ambiente. Específicamente, hay un caso en Guatemala, donde Guatemala es uno de los países de Centroamérica que más agua tiene, pero la mayoría de su agua está contaminada por desechos plásticos, lo que ocasiona o lo que ha ocasionado, pues, que sus habitantes tengan fallas en su agua potable del día a día, ¿no? Entonces, y esto va permeando hacia enfermedades, hacia problemas con escuelas. ¿Por qué? Porque las escuelas pueden ser un foco de enfermedad si no se tiene agua potable. Entonces, han implementado medidas para la reducción de plásticos. También, en general, en la región es importante mencionar las buenas prácticas que se tienen que hacer para la gestión de residuos sólidos urbanos, el tratamiento adecuado de los plásticos, la participación ciudadana. Creemos desde ICLEI que la apropiación de los proyectos, es fundamental. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales puedan implementar las estrategias y líneas de acción específicas de la mano con la comunidad a través de esta parte de hacer conciencia, de tener educación ambiental, de explorar esta educación ambiental para poder permear las buenas prácticas y que los gobiernos locales puedan tener un sustento con su comunidad para poder apropiarse de estos proyectos, ¿no? Y les voy a mencionar algunos ejemplos en la región. Por ejemplo, en México, en Ciudad de México, está la Ley de Residuos Sólidos en el 2020, con la eliminación de la bolsa de plástico, y a partir del 2021, pues se tiene prohibido el uso del desechable, ¿no? Además, 13 estados y 21 municipios forman parte de la campaña de Mares Limpios. En Belice, tenemos que en el 2020 anunciaron la entrada en vigor de la normativa que implementa la prohibición de usos plásticos de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno como una acción. Cabe mencionar que en Centroamérica ha sido un logro este tipo de normativas porque es un gran esfuerzo de todo el conjunto, en este caso de comunidades de Belice. En Costa Rica, pues bueno, ya el alcalde Jorge Arias nos mencionó un poco, pero también Costa Rica presentó su Plan Nacional de Residuos Marinos, donde pretende reducir la cantidad de residuos terrestres que llegan al mar, incluidos plásticos, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, comunidades y la academia. También es importante señalar eso. En Guatemala, como les mencioné antes, se están utilizando biobayas. Estas biobayas son fabricadas con desechos plásticos recuperados, con el fin de reducir los mismos residuos en los ríos. Y lo que permite esto es generar una convivencia con la comunidad. A esto me refería con la apropiación de proyectos. Las biobayas son construidas por los mismos, son construidas con los residuos que los mismos habitantes van y recolectan a las orillas del río. Estos tienen un contenedor
y hoy hay una empresa que se encarga de hacer estas como biobayas. En Panamá se lanzó el Plan de Acción Nacional de Basura Marina, y este plan busca eliminar la generación de desechos marinos. ¿Por qué? Porque amenazan la biodiversidad y los ecosistemas del mismo país. Entonces, se tiene que involucrar todos los esfuerzos de todos los entes nacionales y subnacionales a nivel Centroamérica, México y el Caribe. Y por último, en Antigua y Barbuda se tiene el registro que en 2016 se convirtió en el primer país del Caribe en prohibir las bolsas de plástico, lo cual también, insistimos, quizá aquí en México lo vemos ya un poco más normalizado, pero para ciertos países son grandes logros intentar incentivar estas normativas, estos reglamentos para prohibir este uso de plásticos de un solo uso. Y finalmente me gustaría resaltar la importancia de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque se necesitan desarrollo de estrategias para fomentar las políticas públicas necesarias para combatir y erradicar este gran problema, ¿no? Es por eso que a través de esta coalición los invitamos a sumarse y que sean bienvenidas todas las estrategias, los desarrollos, los proyectos para poder evitar y reducir la contaminación de plásticos a corto, mediano y largo plazo. Eso sería todo por mi parte. Gracias, Montserrat. Muchísimas gracias, Daniel, por el trabajo y la presencia de ICLEI México y Centroamérica. Continuamos, por favor, con la intervención del señor Alberto Carmona, secretario de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato. Adelante, secretario. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Primero, agradecer al Gobierno de Cataluña por la invitación, pero también a la Procuradora Perla Alday, presidenta de la NAE, por invitarnos y hacernos parte de este evento. Primero, quisiera comentar algunos datos de contexto de Guanajuato. Veo, pues, compartimos el panel con diferentes personas de diferentes lugares, entonces vale la pena hacer un poquito de contexto, hablar un poquito de contexto. Guanajuato es un estado con más de 6 millones de habitantes. Tiene un 72% de población urbana, un 28% de población rural. Tiene una extensión de más de 30,000 kilómetros cuadrados, 46 municipios y actualmente es la quinta economía de México. Tiene una aportación de más del 4% del Producto Interno Bruto, con datos del 2020. En materia de residuos, Guanajuato genera cerca de 30,000 toneladas de residuos de manejo especial, cerca de 5,000 a 6,000 toneladas por día de residuos sólidos urbanos. De estos sólidos urbanos, cerca del 65-70% van a disposición final. Tenemos una generación per cápita entre 0.8 y 1 kilogramo por habitante por día. Tenemos también de estos residuos sólidos urbanos, un porcentaje importante, entre el 25 y el 30% son envases y embalajes, el 12% son plásticos de diversos tipos, y tenemos un acopio importante del 30% del PET. Contamos con 44 sitios de disposición final, 18 centros de acopio. Estamos sumando cada vez más plantas o estaciones de transferencia en los residuos, en los municipios, para facilitar un poquito la gestión a los municipios, sobre todo porque hay unos municipios que no cuentan con un sitio que cumple con la norma 083. Es una norma que los sitios de disposición final deben de cumplir cuando tienen este tipo de infraestructura para el manejo de los residuos. Más de 570, 600, 650 camiones recolectores. Entonces, bueno, con ese contexto, ahora quisiera comentar quizá algunas de las acciones. Voy a limitar a mencionar solamente 5. La primera de ellas es que desde el 2018 en Guanajuato se reformó la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los municipios de Guanajuato, y esta reforma pues, lo que hace es justo fomentar, digamos, acciones para inhibir
el uso de popotes, bolsas de plástico y demás productos que no sean biodegradables, un poquito siguiendo el ejemplo de Querétaro, que seguramente más tarde el subsecretario Ricardo lo va a comentar. Esto pues prácticamente da paso a que diversos organismos, diversas instituciones empezaron a pensar, a transformar el uso de este tipo de productos, principalmente, insisto, popotes y bolsas de plástico y productos que no sean biodegradables, pero está así marcado en la ley, ¿no? Popotes y bolsas de plástico. También, bueno, esa es la primera. Aquí, pues muchas organizaciones se pusieron las pilas y entonces empezaron a transformar su uso de este tipo de materiales por materiales biodegradables. Además, contamos con una herramienta importante de autodiagnóstico para las pymes sobre eficiencia de recursos. Esta herramienta de autodiagnóstico se desarrolló en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Lo que te hace, la información que te arroja esta herramienta es justamente en dónde estás teniendo mayor uso de materiales y en dónde podría ser más eficiente en el uso de estos recursos. Al final, lo que pensamos también aquí en el estado de Guanajuato es que, pues también antes de la economía circular, antes de reincorporar estos materiales nuevamente a la cadena productiva, tendría que haber también una eficiencia en el uso de recursos. Entonces, esta herramienta le permite a las pymes encontrar justo esos momentos en sus procesos en donde se están gastando más recursos y donde pueden ahorrar también este tipo de recursos, ¿no? Contamos también y estamos por lanzar una plataforma de economía circular. Esta plataforma lo que pretende es que las empresas pongan a disposición en esta plataforma los residuos que eventualmente podrían valorizarse. Y poner a disposición significa que son materiales que eventualmente llegarían a un sitio de disposición final. Entonces se pone a disposición y habrá otra empresa que, por supuesto, vea esa información y entonces levante la mano y pueda decir, a mí me interesa este material porque forma parte, digamos, de la materia prima requerida para sus nuevos procesos, ¿no? O hay empresas que están dedicadas específicamente a valorizar este tipo de materiales, que son residuos de otras empresas, ¿no? Entonces, la intención de esto es hacer una especie de simbiosis industrial con residuos que están desechando algunas empresas en Guanajuato. Guanajuato es un estado que tiene mucha industria, que tiene muchos residuos también orgánicos, pero también plásticos, pero también de diversos tipos, como ya lo comentaba, y en cantidades bastante significativas. También hace poco publicamos la hoja de ruta de transición hacia la economía circular. Esta hoja de ruta tiene una visión, digamos, al 2050. Aquí identificamos, digamos, 4 ejes, 4 estrategias en esta misma hoja de ruta. Por un lado es la manufactura circular, todo lo que tiene que ver con impulso a la investigación y desarrollo en circularidad para promover la innovación tecnológica en el uso de diferentes materiales para nuevos productos. Cultura circular, impulsar la concientización, digamos, socialización para mejorar procesos de producción, así como hábitos de consumo en el Estado. Es importante también la parte digamos, de sensibilizar a los generadores. Institucionalización circular, que es prácticamente la actualización del marco regulatorio para alinear incentivos a través de modelos de negocio que se basan en interacción entre productos y servicios. Y territorios circulares, muy importante este punto, territorios circulares, que queremos es asegurar la infraestructura y equipamiento para la economía circular con base a regiones con ciertas actividades económicas prioritarias. Esto, digamos, sería la cuarta acción. Como quinta,
Tenemos, al igual que Yucatán, como lo mencionó la secretaria, un impuesto a la disposición de residuos, principalmente residuos de manejo especial, pero aquí también pues hay bastantes residuos que pueden ser valorizables. Este impuesto entró en vigor el 1 de junio del 2023, del año pasado, y prácticamente toda la recaudación de este impuesto junto con el impuesto de emisiones va hacia, el 100% va hacia proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de la infraestructura para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos principalmente, y por supuesto aquí incorporamos o priorizamos todo lo que tenga que ver con la reincorporación de materiales, principalmente plásticos, pero también otro tipo de materiales en las cadenas, para efectos de que pues, no enterremos más estos residuos en los rellenos sanitarios que todavía tenemos aquí en Guanajuato. Por último, estamos justamente en este momento en la discusión de una ley de economía circular. La idea es que esta ley pues, pueda fomentar la transición a productos y materiales reutilizables, reciclables o compostables con el objetivo de mantener su valor el mayor tiempo posible, ¿no? Por supuesto también que puede impulsar y fomentar que los productos incorporen criterios de economía circular, que cada vez los productos puedan tener más material, más materia, ¿cómo se llama? Materia prima secundaria, ¿no? Que puedan incorporar, que puedan estar incorporando materia prima secundaria en la elaboración de ciertos productos, y por supuesto valorizar y reducir la generación de residuos provenientes de materiales empleados en la fabricación de envases, empaques y embalajes. Es un tema prioritario. Como comentaba, pues al final lo que queremos aquí en el Estado es, o lo que estamos haciendo más bien, es apoyar también a las empresas que están, nosotros les decimos los champions de economía circular, que están invirtiendo, que están apostando por nuevos proyectos, y nosotros a la par, como Estado, como gobierno del Estado de Guanajuato, pues facilitar de todas formas la posibilidad de que estas empresas puedan seguir existiendo en Guanajuato. Los modelos de negocio son complejos en economía circular, pero justo pues estamos con toda la disposición de hacer y de sentarnos y de reunirnos con estas empresas para poder empujar y que sigan invirtiendo. Entonces, pues bueno, esto en resumen es lo que estamos haciendo en el gobierno del Estado de Guanajuato. Agradecemos muchísimo la invitación y me disculpo porque sí me tengo que retirar ahorita, justamente tenemos una reunión, entonces me quedaré unos 2-3 minutos más, pero agradecemos muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, secretario, por su intervención. Continuamos con la intervención de la señora Ángela Vázquez, representando al municipio de Tegucigalpa, Honduras. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. Se agradece el espacio concedido para la participación, y pues estamos aquí representando lo que es el gobierno local del municipio del Distrito Central de Honduras, el cual es liderado por el distinguido pues alcalde Jorge Aldana, pues siendo este un evento grato para nosotros para poder presentarles de manera explícita todas aquellas acciones que se están llevando a cabo a través del gobierno local en la ciudad de Tegucigalpa con respecto a lo que es los manejos de los residuos sólidos. Pues como primera instancia es oportuno mencionar, ¿verdad?, que como lo decía el delegado del Estado de Cataluña, para nosotros como gobiernos locales es un reto el manejo de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque desde nuestra ley ambiental es a las municipalidades a las que se les da la responsabilidad de la disposición y el manejo de los residuos sólidos, pues el cual va encaminado a buscar esa participación integral y la responsabilidad compartida con otras instancias dentro de los gobiernos locales que permitan la preservación y la restauración del equilibrio ecológico, que es alterado en este caso por la problemática de los manejos de los residuos sólidos. Si bien pues como dentro de las iniciativas
y acciones que la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha estado pues abordando, están dentro de lo que es la planificación estratégica, la cual contamos con un plan director para el manejo integral de la gestión de los residuos sólidos. Dicho instrumento está enfocado al fortalecimiento de la gobernanza en el manejo integral de los residuos sólidos mediante aquellos procesos eficientes que contribuyan a mejorar las condiciones tanto de la salud pública como del ambiente. A su vez, este pretende desarrollar un modelo de economía circular promovida desde el gobierno local en aras de propiciar una ciudad sustentable y sostenible a través de un enfoque participativo y dinámico con las comunidades. Los esfuerzos con las instituciones del gobierno local y también con las organizaciones civiles, que ya incluimos pues la empresa privada. La ciudad de Tegucigalpa está incorporando medidas técnicas y administrativas dirigidas al manejo integrado de los residuos, la cual genera aproximadamente 950 toneladas diarias de residuos. Para el caso, en el 2014, pues es la última actualización que tenemos sobre la caracterización de los residuos, y teníamos que el 5.9% de los residuos sólidos pertenecen a los plásticos. En este caso, ¿verdad? Como ha habido mayor crecimiento de la población en la ciudad, pues creemos que esta cifra ha incrementado, por lo que es importante empezar a generar esas acciones que vayan encaminadas a disminuir pues estas malas prácticas que hemos tenido en la ciudad. Entonces, estas prácticas se van abordando desde la parte legal, del manejo de los residuos sólidos, de la concientización ciudadana y de los incentivos que vamos dando nosotros también a las empresas. Entonces, es importante destacar que la alcaldía pues está encaminada a brindar respuestas eficaces y acertadas y oportunas ante esta problemática que enfrenta nuestra ciudad. Como se mencionaba, la ciudad presenta una peculiaridad en cuanto a su ubicación geográfica. Nosotros estamos en el centro de lo que es nuestro país, rodeado de montañas y rodeado de recursos hídricos. Pero también, por nuestra geografía, nuestra ciudad presenta vulnerabilidad ante lo que es riesgo. Y de igual manera, hemos visto que nuestra ciudad está dentro de lo que es el índice de riesgo de Hermann Wash desde el 2014 como identificado como uno de los países más vulnerables. Entonces, ¿por qué traigo esto al tema, verdad? Porque el alcalde, viendo que tenemos una ciudad que está siendo afectada directamente por el cambio climático y también por que es vulnerable ante riesgos, entonces el alcalde tiene a bien el ejecutar programas y proyectos financiados, en este caso con el apoyo del Banco Mundial y también la alcaldía municipal, que son proyectos integrales que van con un enfoque de resiliencia urbana ante el cambio climático, el cual se incorpora como un componente principal de la gestión integral de riesgo en aquellas colonias identificadas como vulnerables ante amenazas de inundaciones. ¿Por qué? Porque como lo mencionaron anteriormente, uno de los principales problemas que tenemos en nuestra ciudad son las inundaciones. Y esas inundaciones, uno de los factores primordiales son el mal manejo de los residuos sólidos que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, nosotros dentro de los proyectos incorporamos esas salvaguardas ambientales que vienen siendo incorporadas dentro de un plan de gestión ambiental que a su vez incorpora un plan de los manejos integrado de los residuos sólidos, pero adaptado a cada comunidad en donde llegamos en cada proyecto y que son socializados de manera permanente y continua. Estos planes van desde la construcción del proyecto hasta la operación del proyecto. Entonces, incorporamos como elemento básico a cada ciudadano para crear conciencia y cambiar la cultura del mal manejo de los residuos sólidos.
porque la importancia en fortalecer esta temática en la comunidad radica que dentro de lo que se ha observado de las inundaciones, pues hay una gran ocurrencia en inundaciones por el mal manejo de los residuos sólidos, debido a que la población desecha la basura de manera inadecuada y que después es arrastrada y que no deja un buen drenaje y que va acumulándose y ocasionando pues pérdidas materiales y daño a los ecosistemas. El Plan Integral de los Residuos Sólidos a nivel comunitario crea estrategias que permiten acciones para concientizar a las comunidades sobre el cambio de la cultura, el no quema de la basura, el enterrar en la disposición de los ríos, el no dejar como disposición los desechos sólidos en los ríos, en la incorporación de buenas prácticas para el manejo de los residuos. Y es aquí donde entramos con lo que es las 3 R's, el reciclaje, la reutilización de los desechos como compromiso con la comunidad al mantener pues la limpieza de las áreas y también en buenas prácticas de los desechos domiciliarios o residenciales. Porque al final nosotros les explicamos a ellos de qué sirve que les llevemos un proyecto si el proyecto puede tener las mejores dimensiones, con los mejores materiales, pero si no tenemos un buen manejo de los desechos sólidos, entonces no vamos a poder adaptarnos o mitigarnos ante estos riesgos eminentes que vamos teniendo. Entonces, el plan de manejo integral también incorpora iniciativas donde nosotros capacitamos a las personas para que vayan incentivándose en cuanto a fortalecerles y valorizar estos materiales que pueden ser reciclados como el plástico, el papel y materiales orgánicos, entre otros, pues que de igual manera estos van a ser posteriormente recolectados, puestos en venta en áreas de reciclaje que ya tenemos definidas, esas empresas dentro de lo que es la ciudad y que van a ser después remuneradas y que pueden servir como una estrategia para crear nuevos proyectos comunitarios en sus áreas. De igual manera, con los proyectos que se tiene dentro de la alcaldía, pues se va conformando los ciudadanos en comités locales que ayudan a capacitar a las comunidades durante todo el mantenimiento de la obra para que se dé el manejo integral de los residuos. Como otras iniciativas que tenemos dentro de la alcaldía, pues también tenemos la concientización dentro de las escuelas, que son llamadas escuelas amigables con el ambiente, y que pues esta iniciativa se data desde el 2013 y que ha funcionado con el propósito de fomentar a las escuelas a través de la implementación de las buenas prácticas ambientales en el manejo de los residuos. Con esta misma iniciativa de las 3 R's, tenemos que más o menos aproximadamente 60 instituciones están apoyándonos, más de 9.800 niños pues impartiendo lo que son las charlas, y a su vez la alcaldía municipal ha tenido una descentralización de los procesos legales para la tramitología de los licenciamientos ambientales, en donde se van incorporando medidas de mitigación a las empresas privadas para el apoyo pues, de esta economía circular. Bueno, muchas gracias por el espacio y la atención a todos. Se agradece. Muchísimas gracias, estimada Ángela. Continuamos y terminamos el panel con el señor Ricardo Javier Torres Hernández, subsecretario de Medio Ambiente del Estado de Querétaro. Adelante, subsecretario. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos. Pues bien, yo brevemente quisiera platicarles de las iniciativas que hemos generado en Querétaro. Nosotros hemos planteado una política pública basada en 4 pilares fundamentales. Primordialmente el marco jurídico, que esté en línea todas las iniciativas y estrategias que determinemos en línea con el marco jurídico. En segundo
en segundo término, el segundo pilar es que todas las iniciativas tengan factibilidad técnica de implementación, es decir, que se puedan materializar técnicamente y que esta materialización favorezca la reducción de los impactos ambientales o la gestión ambiental que estamos tratando de promover, es decir, que sea real y que tenga beneficios ambientales reales. La tercera es que tengan factibilidad económica. Muchas veces ponemos o generamos marcos jurídicos, marcos legales que representan un gran gasto para las organizaciones y este es el principal motivo por el cual no se adoptan, teniendo muchas veces en México y América Latina normas muy adecuadas, pero que están lejos de cumplirse en la realidad por los actores políticos, sociales y económicos de la entidad. Finalmente, que tengan un respaldo social. Cuando implementamos políticas, buscamos que la sociedad respalde, que esté de acuerdo con estas iniciativas. En ese sentido, en materia de marco jurídico, contar que Querétaro cuenta con una ley de gestión integral y economía circular de los residuos. Estamos generando el reglamento en la materia. Es una ley basada en la responsabilidad extendida del productor de manera obligatoria. Y esta ley establece la obligación de generar un listado de materiales que serán sujetos de un programa de responsabilidad extendida del productor. Posteriormente estamos trabajando el reglamento para poder generar el listado y para poder generar los planes, los programas de responsabilidad extendida. Y mientras esto sucede ya hemos incursionado en algunas normativas respecto del manejo especial de algunos materiales, en este caso materiales de la construcción y demolición que ya tienen una norma y que oficial técnica en Querétaro y que permite que se gestionen de manera diferente. La ley, si bien contempla la prohibición de plásticos, establece la salida que cuando un material es sujeto de un plan de responsabilidad extendida y está generándose y reintroduciéndose a nuevos ciclos, no está prohibido ese material en particular. Para todos aquellos materiales plásticos que no lo sean, están prohibidos en el territorio, algunos de ellos como las bolsas plásticas. En materia de factibilidad técnica, hemos estado trabajando muy constantemente en un sistema de economía circular, en donde enseñamos y capacitamos al sector empresarial del estado de Querétaro respecto de iniciativas como hacer ecobalances, como programar financieramente, como son los esquemas de economía circular. También trabajamos con ellos en la implementación de estrategias como el ecodiseño, el cálculo de la ecoeficiencia, identificar eficiencia energética dentro de las instalaciones y cómo pueden reducir la generación o el consumo de agua o de materiales y residuos a través de un programa de 8 semanas. Al día de hoy tenemos 300 empresas participando y más o menos 350 iniciativas de economía circular en todo el estado de Querétaro. Y bueno, pues vamos dándole seguimiento a través de un software de manifiestos electrónicos de residuos, en donde la autoridad tiene un balance diario de cómo se han gestionado los residuos en un cierto periodo de tiempo, desde la generación de los mismos a partir de los grandes generadores de residuos de manejo especial y todos los prestadores de servicios ambientales que se van involucrando en la recolección, en el transporte, en el almacenamiento temporal o definitivo y también en los procesos de economía circular. Todo lo tenemos identificado a través de manifiestos electrónicos en un software que nos permite día a día saber y conocer cómo se están atendiendo y gestionando los residuos en el estado. Dentro de la factibilidad o para dar factibilidad económica, sabemos que muchas veces promover el reciclaje, reducir el uso, etcétera, y desmaterializar los productos es un poco navegar contracorriente. Lo que hicimos fue aprobar 3 impuestos, 2 dirigidos a economía circular y 1 a la descarbonización. Los que van dirigidos a economía circular es un impuesto a la extracción de materias primas vírgenes, especialmente para el sector de la construcción, y el depósito de residuos en sitio de disposición final también cuenta con un impuesto a manera de encarecer la disposición de residuos. A diferencia de Europa, en México, como tenemos mucho territorio, es común que se prefiera depositar en algún sitio de disposición final, sea controlado, regulado o no, en este caso rellenos sanitarios o lo que denominamos bancos de tiro para ciertos tipos de materiales inertes, y se ha causado un impuesto para equilibrar un poco los costes del reciclaje
o de la reutilización de los materiales o de reintroducirlos en una nueva cadena productiva cuando tienes un impuesto por la extracción de las mismas y tienes un impuesto también por el depósito de estos materiales en un sitio de disposición final, a manera que la prima ecológica que nosotros denominamos se disminuya y se equilibre de manera artificial inicialmente para favorecer la generación de economía orientada a la economía circular. Y finalmente, dentro de lo que denominamos respaldo social, hemos incursionado con la ciudadanía. En Querétaro es muy activa, es muy proactiva. La sociedad civil organizada y las cámaras empresariales se organizaron para ellos desarrollar una hoja de ruta en materia de economía circular. El gobierno fue participante, pero solamente para ir guiando técnicamente y legalmente lo que se ponía en el documento, sin tratando de no influir en la manera en la que la ciudadanía determinaba. Entonces, la hoja de ruta tiene componentes muy diferentes a los que pueda tener si hubiera sido realizada por el gobierno. La hoja de ruta de Querétaro para la economía circular tiene componentes muy fuertes de liderazgos sociales, de gobernanza ambiental distribuida, generación de infraestructura para la economía circular, generación de líderes empresariales en materia de economía circular y un manifiesto universitario de todas las universidades en el estado. Más de 60 universidades en el estado firmaron un manifiesto con los alumnos y los rectores con la finalidad de orientar un proceso de transformación de economía circular respecto de los siguientes 25 años, es decir, ir migrando a una economía, que la economía queretana pueda ir migrando paulatina y gradualmente en materia de economía circular en los próximos años, modificando los consumos, reorientando las cadenas de suministro, sobre todo aquellas en las que tenemos mayor nivel de incidencia, porque toda la cadena de suministro se encuentra en el Estado, como es el sector de la construcción, que las materias primas y los residuos se gestionan localmente, a diferencia de otras tipos de industrias como la automotriz, que es muy importante en Querétaro, pero que las materias primas se importan y los productos se exportan muchas veces y solamente nos quedamos con los subproductos o residuos a manera de gestión. De esta manera vamos orientando un cambio positivo. Nuestra intención es generar un hub en el centro de México, que es donde nos encontramos situados, que permita favorecer, y tenemos algunos indicadores importantes como la generación de empleos de economía circular, el número de iniciativas que se están generando, el número de match que el software de seguimiento y balance nos permite ir generando, y estar convirtiendo en realidad el marco jurídico y todo esto y toda esta política en materia de economía circular que se pueda convertir en realidad, más allá de que solamente tengamos limitaciones o prohibiciones o que el gobierno se vea exclusivamente en la verificación del cumplimiento de una norma. El gobierno está tratando de enfocarse, impulsar adecuadamente y ser un testigo que vaya vigilando el proceso de cambio de una economía lineal a una economía circular. Básicamente y en breves minutos, esto es en lo que consiste la política económica de Querétaro, no solo la ambiental, sino la política económica que está basada en estos dos pilares de transición a una economía circular y descarbonización de la misma para los siguientes 25 años. Y bueno, pues tenemos ya algunos números interesantes en materia de descarbonización, reducción de emisiones, reducción de residuos, ampliación. Por ejemplo, hoy el municipio de Querétaro está próximo a convertirse en un municipio cero residuos enterrados. En los últimos 3 años se han desviado el 45% de los residuos a esquemas de economía circular a través de una planta de separación de residuos, y estamos ahora trabajando un proyecto con residuos sólidos urbanos en materia de orgánicos para poder, a través de la estrategia de descarbonización y del impuesto a las emisiones de carbono, que aquí es de $37 por tonelada de emisión a la atmósfera, puedan desviarse hacia otros usos estos orgánicos, y entonces estaríamos en un periodo de 5 años, por ejemplo, para el municipio de Querétaro, que es la capital, solamente el 15% de los residuos generados por el servicio de limpia estarían siendo enterrados, lo cual está multiplicando la vida útil del sitio de disposición final, como un ejemplo de las iniciativas que estamos generando. Muchas gracias por la invitación a participar y por la atención a esta plática. Muchísimas gracias, subsecretario. Con usted terminaríamos el panel, agradeciendo muchísimo a las secretarias, a los secretarios, a los representantes de gobiernos locales, al alcalde, representante de ICLEI. Creo que ha sido muy enriquecedor este primer
webinar. Ha habido una coincidencia en torno al papel que tienen los gobiernos locales, regionales, las ciudades, los territorios, como espacios de proximidad para articular actores, para articular políticas públicas, para generar mejores espacios de gobernanza ambiental, para promover enfoques de economía circular, normativas, generar también espacios de concientización y sensibilización ciudadana, promover colaboración multiactor, multinivel, metropolitana. Por supuesto, algo que han destacado nuestros expertos es la importancia que tiene el intercambio de buenas prácticas, que es justamente el espíritu que promueve la coalición de gobiernos regionales y locales que encabeza el gobierno de Cataluña, que pretende constituirse en una plataforma de diálogo, de intercambio, de incidencia, para seguir promoviendo el reconocimiento de los gobiernos locales en la negociación e implementación del Tratado de Plásticos y en la generación de esquemas de financiamiento internacional. Nosotros, desde la Delegación del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica, queremos agradecer nuevamente a la maestra procuradora Perla Alday por su liderazgo, por todo su apoyo al frente de la NAE para la realización de este primer webinar. Por supuesto, a nuestros aliados estratégicos de ICLEI, México y Centroamérica, de ICLEI América del Sur, a la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, todos ellos miembros de esta coalición de gobiernos regionales y locales, a nuestra agencia de residuos, sobre todo también a los participantes, representantes de gobiernos locales de México, de América Latina, que se han conectado. Tomamos nota de las dudas y comentarios que nos han transmitido, los cuales con gusto haremos llegar sobre todo a la NAE, que nos sirve además como insumo para el próximo webinar que tengamos. Yo quisiera también darle el uso de la voz a nuestro delegado en países andinos, el señor Anthony Vicens, para que pueda dar un mensaje de cierre, reiterando nuestro agradecimiento por su interés y por su participación. Adelante, por favor, delegado. Muchísimas gracias, Montserrat. Un afectuoso saludo desde Bogotá para todos y todas. También un agradecimiento a la Delegación de México y América Central por la organización de este interesante evento en el que es muy difícil dar también un mensaje de cierre, muy esquemáticamente, tras estas 2 horas interesantes de intercambio. Comentar brevemente 3 puntos que he ido recogiendo. El primero es el consenso que creo que existe ante la problemática que es muy grave y sobre todo en el ámbito de América Latina. Sobre todo se ha subrayado, ¿no?, el foco de la problemática en las masas de agua, tanto las masas de agua terrestre con la contaminación por plásticos de agua potable, como evidentemente el marco de la contaminación marina, que es quizá el más conocido. Y dentro de este ámbito del consenso a la problemática, creo que se ha destacado mucho la necesidad de ese enfoque holístico e integrado, que son 2 cosas que van prácticamente a la par, pero que en el ámbito de América Latina especialmente nos es muy difícil. Yo lo estoy observando en los diferentes estados andinos. Es verdad que a nivel local y regional se están haciendo cosas muy interesantes, pero a veces muy desligadas en los diferentes niveles administrativos. Y ahí yo creo que es donde hay una gran palanca de cambio, donde podemos verdaderamente los entes locales y regionales tener una voz mucho más activa. En referencia a las diferentes acciones que se han ido recogiendo, tanto en marco con las diferentes realidades de estrategias de economía circular o estrategias más amplias en el marco ambiental, como micro, destacar que las podríamos resumir en 3 grandes ámbitos. El ámbito de la necesidad de profundizar en la regulación, que va desde ciertos indicadores de cambio de buenas prácticas a prohibiciones, el ámbito de la educación ambiental en nuestro marco social y el que yo creo y considero que es el más importante, porque ahí va a estar el cambio, en la ayuda a ese tránsito jurídico-administrativo, social y económico, sobre todo con y acompañado de nuestro sector económico. Por otro lado, el segundo punto, la necesidad de reforzar este trabajo en red que estamos realizando con 2 grandes ejes, ¿no? El primero, el externo, con el camino a Busan. Podríamos decir que
lo comentaba un poco el delegado en Suiza, y saber cómo nos estructuramos para tener la mayor incidencia. Y evidentemente, uno que se ha comentado mucho, la necesidad de compartir estas buenas prácticas que han sido muy interesantes. Desconocía muchas de las realidades que yo ya he ido recogiendo hoy de los casos de México y América Central, que van a servir, estoy seguro, a ciertos territorios, a ciertas administraciones regionales y locales, también aquí en los estados andinos. Y yo creo que allí lanzo también un guante, ya que hay también varias redes conectadas. Creo que debemos incidir, porque creo que allí es donde está nuestra palanca de fuerza, ¿no? Compartiendo estas realidades locales y regionales que podemos en un momento determinado también escalar e integrar de manera mucho más potente. Y de ahí que venga el tercer y último punto que destaco del webinar de hoy, que es precisamente el reforzar el papel de América Latina en todo este ámbito de la realidad de la reducción de la contaminación por plásticos, porque como se destacaba y destacaba el delegado en Suiza, actualmente más de la mitad de los integrantes de nuestra coalición son precisamente integrantes de América Latina, con un papel muy destacado de los países de América Central y México, ¿no? Y yo creo que eso es un potencial no solamente técnico, sino político, que debemos intentar utilizar para escalar al máximo esta realidad también a los diferentes estados, y también en la realidad de interconexión regional y local entre nuestros territorios en la propia América Latina, comportándose como catalizadores y palancas de cambio en este ámbito. Estos serían los tres puntos que destaco, y un mensaje final que también lo ligo un poco con lo que había comentado Jesús de la Agencia de Residuos, de la necesidad también de integrarse con otros tratados. Me explico, yo creo que aprovechando los marcos que tenemos por delante, y pongo el foco ahora en América Latina con la COP16 que se va a celebrar en Cali próximamente, en un mes y medio, así como que también tendremos el foco, la COP30 de clima que se celebra en Brasil. Creo que debemos aprovechar esos marcos para también hacer incidencia de este futuro tratado de plásticos, y poner nuestro foco también en la necesidad de que los futuros tratados se vayan integrando, vayan dialogando con los otros tratados de foco ambiental, para que precisamente hablemos de una realidad holística e integrada cuando hablamos de la sostenibilidad ambiental. Muchísimas gracias a todos, y perdona, Montserrat, si me he alargado un poquito. Muchísimas gracias, delegado. Ya simplemente a nombre de nuestro delegado del Gobierno de Cataluña en México y en Centroamérica, el señor Yair Daván, agradecerles nuevamente muchísimo su participación. Quedamos a sus órdenes desde la delegación y las distintas delegaciones en América Latina. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Un gusto. Gracias, secretaria. Un gusto. Gracias. Estamos a la orden. Gracias. Querida Seguimos Perla, un gusto. trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias, Muchas querida gracias, me llevo mucho para seguir trabajando y espero volver a verlos. Sí, gusto, correcto. secretaria. Será interesante ya que Montserrat nos pueda pasar los contactos de todos los involucrados. Será, creo yo, de mucho provecho. Así será, secretaria. Gusto. A la orden. Gracias. Hasta luego. Muy buen día a todos y a todas. Hasta luego. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego.